Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Pie de Obra, un viernes más con todos ustedes y bueno, pues deseosos de comenzar la singladura de hoy. Hoy, como no podía ser menos, pues tenemos aquí a nuestro querido amigo José Carlos Gutiérrez. Hoy no nos acompaña Pablo, le mandamos un saludo, pero sí que nos hemos traído pues una serie de temas que yo creo que pueden ser interesantes pues para todos ustedes, principalmente aquellos telespectadores de Toronjimeno y de la comarca de la Encomienda de Calatrava. El caso está en que, primeramente, antes de meternos en faena, yo quisiera hacer una reflexión en voz alta, y es que el mes de noviembre parece que es el mes de los congresos. En Jaén se va a celebrar el simposio de San José María, escriba de Balaguer, y aparte de ese simposio que tiene un tema muy distinto, va a ser presentado por la alcaldesa de la ciudad de Jaén, Carmen Peñalver, pues resulta que también los estudiosos, y sobre todo los estudiosos de las materias que a nosotros tanto nos conciernen en este programa, la historia sobre todo, pues también van a tener un mes de noviembre bastante movidito. Es el caso, por ejemplo, del Congreso de Estudios de la Frontera, que se va a celebrar del 14 al 15 de noviembre en la ciudad de Alcalá la Real. Y es también el caso de las jornadas de la Guerra de la Independencia, que se celebrará en la ciudad de Jaén, en la capital de nuestro santo reino, el 15 de noviembre, si Dios quiere. Bueno, para hablarnos de estos congresos, pues nadie mejor que una persona que está metido en ese mundillo, porque ustedes y yo, pues estas cosas las oímos, oímos campanas, pero muchas veces, pues por otros motivos y por nuestras mismas tareas y ocupaciones, pues no nos vemos con la posibilidad de participar de lleno en este tipo de encuentros intelectuales, de encuentros de investigadores y de personas que están trabajando muy mucho por el rescate de nuestra historia y de nuestra tradición. José Carlos, sin embargo, que como líder que es del Foro Historia Jaén y como también líder de muchas otras empresas culturales y sobre todo de signo histórico, yo creo que es la persona más indicada para que nos comente un poco pues el particular de estos congresos y que estemos un poco al tanto. Ya lo tenemos, como quien dice, de corresponsal en ellos, porque él participa, como ya saben ustedes, los que nos siguen habitualmente, en muchísimos congresos, no solamente de nuestra provincia, sino también de Allende, de Espeñaperros. El caso es que, primeramente, José Carlos, buenas tardes. Agradecerte, como siempre, tu presencia aquí. Y quisiera que uno por uno nos fueras desglosando estos dos congresos y después ya tendremos tiempo de hablar del nuestro, ¿no? Del que vamos a organizar, sobre todo está organizando tú, sin ninguna duda, aquí en Toronjimeno. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el Congreso de Estudios de la Frontera a celebrar en la ciudad de Alcalá la Real, verdad? Sí, el Congreso de Estudios de Frontera va a celebrarse dentro de poquito porque se va a celebrar la semana que viene. Y es un congreso que se viene celebrando cada 2 años en Alcalá la Real. Y su tema principal, digamos, que es lo que es la Edad Media, es decir, la Edad Media porque precisamente esta zona es una zona de frontera, de ahí viene el nombre. Y va a ser en homenaje a la que es especialista en historia islámica, la profesora María Jesús Viguera, y su tema principal va a ser el Islam y la cristiandad entre los siglos XI al XVI, ¿no? Especialmente centrándose en lo que fue una familia de Alcalá la Real en época árabe muy importante, porque fueron dirigentes de la misma, que fueron los Banu Said. En fin, el congreso van a participar muchos investigadores, como el profesor Paco Vidal de la Universidad de Jaén, Manuel González Jiménez de Sevilla, el profesor Villegas de la Universidad de Granada, y en fin, muchos investigadores que van a glosar sus investigaciones sobre el tema principalmente sobre la parte, la zona, bueno, fue la etapa islámica, ¿no? De la historia de España, ¿no? Estamos poquitos en los que vamos a hablar sobre, digamos, la parte cristiana. Yo, por ejemplo, voy a tratar en una comunicación sobre cómo fue la evolución, una introducción a lo que fue la evolución de Jamilena como aldea prácticamente desde el siglo XIII hasta el XV. Muy bien, muy bien.
Este congreso no es la primera vez que se pone en escena, ¿no? Ya hay una larga Sí. serie de congresos anuales, Yo creo, me parece. creo pensar que me parece que está en la 7ª edición y los temas han sido muy variopintos. Yo creo que incluso hubo un congreso, no sé si fue el segundo, me parece, creo recordar que fue el segundo, en el que alguien participó con una ponencia, bueno, con una comunicación sobre Don Jimeno, ¿no? Digamos que es la misma que presento yo, pero referente a Torredón Jimeno, que creo que en su tiempo la presentaron el profesor Ortega Ruiz, ¿no? Sí. Y Rafael Liscano, que era el que estaba dirigiendo las excavaciones del castillo de aquí. Sí, 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 sí. Y esto Rodríguez Molina tiene que mucho que ver, ¿verdad? Sí, Rodríguez Molina tiene mucho que ver Es el porque alma mater. él es el alma mater y el que organiza todo lo que es el Congreso de Estudios de Frontera. Él y el profesor Toro también de Alcalar. Es un congreso interesante, yo conozco alguna que otra edición de las ponencias. Sí. Y verdaderamente es algo muy interesante y algo de lo que muchos ayuntamientos tendrían que aprender del de Alcalá la Real, y es pues estar ahí prestos a la tarea de ayudar a los investigadores y a las personas que se toman la molestia de organizar una cosa de este tenor, un evento de esta magnitud, ayudarles en todo lo que puedan, ¿no? Porque verdaderamente estas cosas cuestan mucho tiempo, mucho trabajo y algunas veces, si se quiere hacer bien, pues cuesta algo de dinero. No tanto dinero como cuestan otras tonterías y zarandajas para las que siempre parece que sobra. El caso es que Alcalá la Real, que es una ciudad desde luego que nos lleva años luz en el sentido de organización, de actividades culturales, pues cuenta con este Congreso de Estudios de Frontera, que ya viene siendo una tradición. Es posible que sí, que sean 7 ediciones, no recuerdo bien. Yo creo que recordar que son 7. No te podría decir con exactitud, pero sí que es posible que sean 7 años consecutivos los que se lleva haciendo esto. Y también, eso sí, en el caso de Alcalá la Real, yo te voy a decir una cosa. A mí me da, José Carlos, por lo que he leído de las ponencias que se van publicando año tras año, que hay como una especie de filomusulmanismo, diríamos, o de filomahometanismo. Se presta más consideración a la historia islámica que a la historia cristiana de nuestra tierra, ¿no? Sí, también porque hay que tener en cuenta que últimamente también se está dando más pie a lo que son los estudios islámicos, por diversas circunstancias, ¿no? También hay que tener en cuenta que en el caso de la provincia de Jaén, últimamente también se está conociendo mucho lo que era la etapa islámica, que ya venía, de la cual sabíamos muy poco, ¿no? Es decir, siempre teníamos mucho, porque claro, la documentación era más reciente, teníamos más fuentes de lo que es la parte, digamos, ya durante el dominio cristiano. Y de la época musulmana apenas teníamos conocimientos, prácticamente porque muchas veces las fuentes están en árabe y el investigador pues prácticamente no se quiere acercar a la fuente en árabe, primero porque no sabe árabe, ¿no? Y esa es muchas de las razones. Y actualmente pues el hecho de que ya contemos con arabistas importantes, no quiero decir tampoco los clásicos, ¿no?, pero que tengamos arabistas importantes, pues yo creo que está haciendo también un impulso para que se estudie. Sí creo que tenía que haber una compensación en lo que es el tema de que hubiese tanto de época islámica como también de época cristiana, ¿no? No lo sé, las razones tampoco por las que... Hombre, yo tampoco soy partidario de que se suprimiera la historia islámica, sí hay que estudiarla y aprenderíamos mucho precisamente para no repetirla, ¿no? No sea que algún día nos quedemos sin poder comer jamón y las mujeres tengan que ir con velos. El asunto está en que, aunque eso es así y el estudio histórico tiene pues también que reparar en ese periodo, que es un periodo dilatado de nuestra historia, el problema está, creo yo, José Carlos, que no existe esa compensación, sino que los estudios cristianos parece que se han congelado. Hay muy pocos eruditos y muy pocos investigadores profesionales que atiendan a la historia de la España de la Reconquista, de los españoles, de verdad, y sin embargo, pues se le tiene una especie de devoción muy peligrosa, personalmente pienso, a entender que, bueno, que es que España era Al-Ándalus y no era otra cosa que Al-Ándalus, ¿no? Y ese Al-Ándalus, pues se nos puede convertir en algún día en Magreb Norte, ¿no? De hecho ya se está convirtiendo, estamos dando los pasos a ello.
El asunto está en que sí que veo que en estos estudios de frontera, tal vez por las afinidades de las personas que pueden participar ahí, afinidades con el Islam más que con la tradición auténticamente española, que es la cristiana, pues sí que no existe una simetría en ese sentido, pienso yo, ¿eh? Es una opinión personal que no es la opinión de José Carlos, ni es la opinión de nadie, solamente no, pero la mía, ¿no? En eso también lleva razón en el sentido de que, por ejemplo, hablo de un inciso, en el tema arqueológico de la cerámica, es decir, nosotros tenemos, y eso hace poco lo hablaba yo con un profesor de la Universidad de Jaén, sabemos todas las tipologías de cerámica islámica, ¿no? Es decir, somos capaces de identificar cuál es la cerámica califal, cuál es la cerámica almohade, cuál es la cerámica emiral, etcétera. Sin embargo, en el tema de la cerámica cristiana no tenemos ninguna tipología. No hay estudio, no hay catálogo. No hay ningún estudio. De cerámica islámica sí. ¿no? Sí. Pero de cerámica cristiana... Sí, vamos, hasta el orinal... Estamos empezando, ¿no? Están empezando a investigarse, pero no tienen la trayectoria que tienen. Sí, claro, si es el orinal de un musulmán, entonces, de un andalusí, entonces sí, entonces se sabe hasta el color de lo que se echaba en el orinal. Pero sin embargo, si es cerámica cristiana, pues bueno, esa no, por lo visto no interesa, porque puede ser cerámica muy poco políticamente correcta, ¿no? El caso es que es un caso curioso. Yo también tengo noticia de que en la Universidad de Jaén hay profesionales espléndidos. Yo he tenido el gusto de leer algún libro que otro publicado por la Universidad de Jaén. Profesionales espléndidos en la historia de los visigodos, ¿no? Estoy pensando en Castillo. Sí, Pedro Castillo. Pedro Castillo es un fabuloso, vamos, el libro que ha hecho sobre el periodo visigodo en la provincia de Jaén. Es el único que digamos está dedicándose al tema. Yo no conozco bibliografía, hombre, tenéis 4 estudios y 4 publicaciones a lo mejor de lo que fue el tesoro visigodo de Don Jimeno, en fin. Pero el único que ha abordado el tema de los visigodos de manera conjunta es Pedro Castillo, que ha publicado, me parece, un libro sobre lo que fue el periodo visigodo y que otro también sobre lo que él últimamente venía trabajando, que era el tema de la historia eclesiástica, ¿no? En esta época que hay desde lo que es digamos, los inicios, ¿no?, de la época cristiana, ¿no?, ya con, en fin, lo que conocemos el León de Gemela famoso de aquí, los obispos de Tuqui que van al concilio de Elvira, hasta ya podemos decir que en plena ya dominación musulmana, ¿no? Pedro Castillo, que bueno, a mí me decía una persona muy vinculada a él, no él, pero una persona muy vinculada a él, que bueno, pues está pasando las de Caín para poder sacar adelante sus investigaciones, porque claro, el dinero es muy fluido cuando se trata de investigar el orinal del Moro, pero es muy poco fácil encontrar las subvenciones adecuadas para publicar, etcétera, cuando se trata de estudiar un periodo de la historia de España que no es el que algunos líderes de opinión quieren imponer, sobre todo en Andalucía, pero esto también toca, por desgracia, a otras partes de España. Es el caso de Toledo o es el caso de Zaragoza. Bueno, y pasemos, para no enojarnos con nadie, pasemos a las jornadas de la Guerra de la Independencia Española, que van a tener lugar el 15 de noviembre. Dios mediante, allí también estarás tú. Allí también pondrás la pica allí en Flandes. También estaremos. Vamos a pasar un fin de semana bastante liado yendo de un sitio a otro. Estas jornadas también, bueno, son jornadas sobre la Guerra de la Independencia. Son unas jornadas que viene haciendo la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén. Y entonces, en fin, el año pasado le tocó a la mujer en la historia, ¿no?, a los estudios de género, y este año, en vista de la importante efeméride que hay, pues le ha tocado a lo que es la Guerra de la Independencia. Estamos invitados algunos comunicantes, ¿no? Yo, por ejemplo, participo con Juan Barba, que vamos a explicar algunos temas sobre el matrimonio y la influencia que la Guerra de la Independencia tuvo en el matrimonio en lo que es la zona esta de la Campiña de Jaén, pero bueno, también participan otros investigadores, ¿no? Por ejemplo, Manuel López Pérez, que es el autor del libro ese tan, digamos que es la Biblia, ¿no?, del conocimiento histórico de la Guerra de la Independencia en Jaén, ¿no?, el libro que hizo con Isidoro Lara, y otros investigadores que van a aportar también su granito de arena a lo que es la Guerra de la Independencia. Libro, como dices, muy interesante, el que apuntas sobre la Guerra de la Independencia, pero libro que se ha visto también contestado por un amigo nuestro, que es don Francisco Valenzuela.
un historiador también de Jaén que escribió también sobre la Guerra de la Independencia y que pone los puntos sobre las IES, sobre todo a la hora de estudiar ciertos acontecimientos que han pasado a la historia debido también pues a esa transmisión que nos hizo el don Lope de Sosa, ¿no? Pero que fallaba a la hora de ir a los mismos archivos, ¿no? Sí, el libro, hay que reconocer que el libro es muy valiente. Es muy valiente porque no había apenas nada. No había nada, había 4 articulitos y 4 más. Yo, por ejemplo, nosotros hemos tenido mucha falta de bibliografía, porque aquí en la zona nuestra no teníamos apenas nada. Que esa es otra. Yo quiero recordar que era el trabajo que tú hiciste sobre todo don Jimeno, en que publicaste en Órdago, y lo que sacó el padre Alejandro Recio en el boletín del Instituto de Estudios Jienenses. No había nada. De esta zona era un auténtico erial. Cuando en Órdago Luis y yo nos propusimos sacar ese número dedicado a nuestra Guerra de la Independencia, tuvimos que buscar Dios y ayuda, en el sentido de que es que no teníamos nada, en esta zona apenas nada. Y sin embargo, si te das cuenta, porque tú ya has conocido lo que son los trabajos que hemos hecho, que hemos investigado Juan y yo, ves que no hace falta tampoco irte a muchas fuentes, sino que en un lugar, es decir, en un cajoncito del Archivo Histórico Diocesano, te aparecían datos a mansalva. Claro. Es que hay que ir a los archivos, no como algunos historiadores o presuntos cuentistas, que presuntos no, seguro que son cuentistas, que se inventan los datos o bien no van a las fuentes, y las fuentes son pues los archivos, y es que hay que meterse en el depósito de los archivos parroquiales, lo mismo que en los municipales, si es que existen y no los quemaron los amigos de la pólvora y de la gasolina. Y sin embargo, pues hay investigadores que ven más cómodo tal vez trabajar en su sala con su ordenador frente a sus ojos, pensando que en el ordenador está todo y que más allá del ordenador y de Internet no hay nada. Y es que más allá del ordenador y de Internet está todo. Y está precisamente, pues eso que estás diciendo tú, los archivos, que es que hay que ir a ellos y leérselos. Y seguro que para este trabajo que vais a presentar en esta jornada, pues los libros de desposorios pues también habrán sido muy útiles, ¿no? Para Juan y para ti. Depende, porque hay que tener en cuenta que el libro de desposorios, lo que sí hemos manejado son los expedientes matrimoniales, es decir, el expediente previo que se hacía cuando antes de que uno casara, ya bien fuera porque fuesen parientes, con lo cual tenías que hacer la consanguinidad o la afinidad en su caso, o el expediente ordinario, o también otro expediente que hemos encontrado, que son los expedientes de viudedad, que son unos expedientes curiosísimos, porque son expedientes en los que no se dice que nadie va a casar, sino que son expedientes en los que una viuda, por motivos de que su marido haya, por decirlo así, muerto en una acción de guerra, o yo qué sé, o yendo a las colonias, se haya hundido el barco en el que haya, pues claro, no se ha levantado ningún documento en el que se atestigue que el finado haya muerto el día tal, a hora tal, de tal causa, ¿no? Y entonces esos expedientes se hacen para reflejar que la viuda es viuda como tal, ¿no? Se llaman una serie de testigos que atestiguan que vieron morir al finado, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces en ese documento únicamente se dedica a constatar que la viuda es viuda como tal. Claro, porque es que hay que pensar también que en esos tiempos la viudedad no era una cosa, nunca lo ha sido y nunca tampoco podemos decir que en nuestros tiempos sea un plato de buen gusto. Lo digo sobre todo ya no solamente por la pérdida emocional, ¿no? Al perder al cónyuge, sino también en el caso de la mujer viuda, pues también la falta de posibles para poder vivir, ¿no? Y era muy normal que una viuda volviera a matrimoniar. Claro, porque hay que tener en cuenta que en esta época, estamos hablando, los expedientes que nosotros hemos tratado del siglo XIX, pero bueno, es extrapolable tanto al XVIII para atrás. En esta época la mujer no es como ahora, que ahora la mujer la vemos trabajar. En aquella época la mujer generalmente estaba dentro de su casa, y entonces dentro de su casa se criaba del mantenimiento de la casa, de la crianza de los hijos, etcétera. Y el marido era el único que era el encargado de salir fuera
¿no?, para buscar trabajo, y el encargado de llevar los reales o los maravedíes que fuesen en su tiempo, ¿no?, para llevarlos a casa y poder, de esa manera, poder mantener a la familia. Pues mira, aprovechando que estamos hablando de eso, y para dejar ya a un lado pues los congresos y jornadas del mes de noviembre, pues ahora que estábamos hablando de ese estado de viudedad que hacía que la mujer en otras épocas pues tuviera que volver a casarse, pues yo creo que es la mejor manera de introducir la biografía del padre Rejas, del que vamos a hablar, porque el padre Rejas también ocurre que su madre casa en unas primeras nupcias, queda encinta de él y fallece el padre antes de que él nazca, ¿no? Es hijo póstumo. Es un hijo póstumo, ¿no?, que es de lo que se llama. Luego ya su madre, por esta misma regla, por esto que hemos venido diciendo, de que una mujer sola con un hijo, tenía que tener a un marido que estuviese pendiente de esa familia, no, pues volvía a casar. El caso de la madre del padre Rejas fue ese, ¿no? Fue que volvió a casar con un vecino de Huelma, Sabiote. De Solera, eso, que es una aldeita que está al lado de Huelma, que era donde nació el padre Rejas, allá por 1807. ¿No? Y entonces, claro, en aquella época, pues como hemos dicho, era muy común que la gente volviese a casar. Se preguntarán ustedes, ¿y quién es el padre Rejas? Bueno, no es la primera vez que en este programa nos hemos dedicado a la figura de este agustino, de este religioso, que verdaderamente fue un factor formidable de la evangelización de nuestra zona, allá en los convulsos años del siglo XIX, cuando el liberalismo, la irreverencia, la blasfemia y tantas otras impiedades empezaban a arraigar en nuestra España. España, que había sido un país católico, eminentemente católico desde la maravillosa Reconquista y coronada con la toma de Granada por los reyes católicos, empieza a ver en el siglo XIX cómo avanza el secularismo y cómo los gérmenes del laicismo, que se va a desenmascarar al final como una terrible persecución anticristiana, van a echarse precisamente durante esos años del siglo XIX. El padre Rejas es una persona que vive precisamente todo ese periodo, un gran periodo de ese siglo XIX, tan tremendo, y tenemos la suerte, y sobre todo Jamilena tiene la suerte, de acogerlo. Después de una serie de vicisitudes que tú nos vas a contar, Jamilena lo acoge y bueno, y Torredonjimeno, por la proximidad, también tendrán nuestros antepasados la suerte de tenerlo aquí predicando. Hoy este programa pues vamos a dedicarlo a dos grandes predicadores de esos que han pasado por aquí, que muy pronto, si Dios quiere, podrán ser incluso reconocidos por la Iglesia como santos, ya son venerables y en un caso siervo de Dios. Y resulta que, bueno, yo creo que José Carlos, que preparó precisamente una jornada para ilustrarnos sobre la vida del padre Rejas, es la persona más indicada para que nos haga pues un poquito de una introducción a su semblanza. José Carlos. Sí, el padre Rejas, como hemos dicho, nació en Huelma en 1807, y entonces el hecho de que él se metiera, digamos, a agustino, vino sobre todo, aquí por cierto vemos una imagen, que es la única imagen de la que contamos, ¿no?, que la hizo un pintor de Jamilena, que fue un boceto a carboncillo, que la hizo un pintor de Jamilena, que digamos que es el mejor pintor que contamos, ¿no?, que es Pablo Beltrán, ¿no? Y de hecho es la única imagen que tenemos del padre Rejas. Se basó en una descripción que hizo el postulador de su causa de beatificación, allá por 1919, creo recordar, ¿no? Y entonces este pintor pues cogió todos esos datos, ¿no?, cómo era la nariz, cómo era la mirada, etcétera, y fue, pues bien, nos ofreció y nos regaló esta imagen del padre Rejas, que es la única que contamos, porque en aquella época, pues claro, no se contaba con ninguna estampa. Y como decía, el padre Rejas, su vocación vino a raíz de que en Huelma había un convento de agustinos, y entonces él decidió dedicarse, fue, digamos, como su vocación vino a raíz de ese convento, ¿no? Fue a Córdoba, donde, en fin, entró ya en lo que fue la orden,
y posteriormente ya se ordenó como sacerdote en Málaga, en la iglesia de los Santos Mártires de Málaga, creo recordar, fue donde se ordenó. Después pasó a lo que fue al convento de agustinos de Jaén, donde tuvo podemos decir, la mala suerte de que al poco de entrar, pues precisamente entró lo que fueron las leyes desamortizadoras, ¿no?, que se dieron en España. En estas leyes desamortizadoras, pues, como todos sabemos, muchos bienes raíces de la Iglesia fueron desamortizados y muchos conventos y casas conventuales pues tuvieron que desalojarse, ¿no?, porque ya eran bienes nacionales, no eran bienes del Estado. Ante esta situación, pues muchos frailes se vieron, por decirlo así, en la calle. No tenían nada, su casa conventual, por ejemplo, en el caso de Jaén, había desaparecido, y entonces estos monjes estuvieron en la calle. No obstante, el Estado sabía lo que se hacía, y entonces le dio como una especie de pensión, que tampoco no te daba para mucho, pero bueno, para algo te servía. Y entonces el padre Rejas antes de venir a Jamilena realizó un periplo por distintos sitios en Jaén, volvió con su familia en Huelma para vivir con ellos, pero a instancias de un dominico que también estaba exclaustrado, que vivía en Jamilena, pues este hombre lo llamó al padre Rejas diciéndole que si podía venir a Jamilena, en fin, que había allí, por decirlo así, entre comillas, muchas ovejas descarriadas a las cuales había que meter en Berea. Y entonces el padre Rejas aceptó, ¿no? Y entonces pues él fue a Jamilena y allí permaneció hasta su muerte, que ocurrió en 1867, ya con 60 años. Esto yo quisiera volver un poquito atrás, ¿no?, porque claro, la gente, estas cosas de la desamortización, etcétera, lo ha oído, lo ha escuchado, pero a lo mejor no saben, no tienen, digamos que el contexto en el que esto ocurre. Ocurre precisamente en una situación en la que, debido a un problema en principio dinástico, y es pues la muerte de Fernando VII sin sucesión de hijo varón, como marcaba la ley sálica, que no era española, era francesa, pero bueno, era la ley en vigor, pues a la muerte de Fernando VII, el, digamos que digno sucesor del trono de España tenía que haber sido Carlos María Isidro de Borbón, que encima representaba, pues digamos que a la España más tradicional y católica. Mientras que Fernando VII lo dispuso todo, por amor de padre, para que, saltándose la ley a la torera, estos Borbones tienen eso, que muchas veces pues las leyes las hacen y las deshacen a su gusto. Ya hubo un Borbón en Francia que dijo aquello de París bien vale una misa, y efectivamente se convirtió al catolicismo por conveniencias. El asunto está en que Fernando VII, al morir, deja a Isabel II como reina. Lo que pasa es que era una niña, no podía gobernar, no podía reinar, mejor dicho, y como regente va a quedar su madre, esa señora llamada María Cristina de Borbón, que es una persona pues de una moral, digamos que un poco distraída, en tanto que, bueno, poco después de la muerte de su esposo casará con su querido, con un amante que ya tenía, que luego nombrará duque de Riánsares. El asunto está en que la causa de la reina niña, que es tan sentimental, tan del gusto de nuestra época, fue protegida por sus intereses, no porque fuesen mejores personas, por aquellos españoles que ya estaban, digamos que, fuera de lo que era la mentalidad española. Eran los liberales y casi todos ellos masones, enemigos de la Iglesia Católica. Y uno de ellos, el más eminente, con muchísimos contactos en Inglaterra, forradísimo que estaba este señor, era Álvarez Méndez. Cambió su apellido, porque era de origen judío, por el de Álvarez Mendizábal. Álvarez Mendizábal es el que va a decretar precisamente las leyes desamortizadoras a las que se ha referido José Carlos, que van a hacer que veamos a nuestros frailes y monjes pues puestos de patitas en la calle, a cambio pues de eso, de 4 reales, que era la paga que el Estado, en un negocio formidable y redondo, hacía con la Iglesia. Yo me gustaría que al hilo de esto, pues ustedes reflexionen también un poco cuando se habla tanto de deudas históricas y no sé qué cataplasmas.
Bueno, pues ¿cuál es la deuda histórica que el Estado español desde el siglo XIX, que podemos decir que ya de español tiene poco, porque cae en la banca que no es de aquí, que es banca internacional, pues ¿cuál es la deuda que tiene contraída el Estado español con la Iglesia Católica? Porque si los sindicatos protestan y los partidos políticos novedosos, prácticamente todos nacidos a finales del XIX y principios del XX, quieren que se les devuelva porque Franco dicen que les quitó no sé qué y no sé cuántos, si quieren ellos que se les devuelva esa deuda y que esa deuda tiene que ser devuelta, pues yo me gustaría que la Iglesia también, en lugar de hacer los anuncios tan tontos y mojigatos que hace, en los que parece que reconoce que está muy bien que se quedara sin mando en el mundo, pues ¿cuál no sería la deuda que el Estado tendría que pagarle a la Iglesia Católica, el Estado español, o ese Estado que se dice español, porque de español tiene poco? Bueno, ese es el contexto, y el padre Rejas viene a Jamelena. Y en Jamelena... Sí, precisamente en eso que estábamos hablando, en este clima de tensión entre lo que son liberales, carlistas y luego también los realistas, como se llamaba al bando digamos de los leales a Fernando VII o en los primeros momentos de Isabel II, el padre Rejas también estará muy involucrado, porque podemos decir que guardará cierto, lo vamos a decir así, pero no sería así, cierto rencor a lo que es el liberalismo, que son los que a él personalmente lo han atacado a la hora de exclaustrarlo. Y ello se verá reflejado cuando él se vaya, mientras esté en Jamilena, él realizará muchas misiones por lo que son las tierras de Andújar y de Arjona, y entonces en su proceso de beatificación se nos habla de que varias veces será amenazado por gente, eso, pero nunca se nos ha dicho por qué. Siempre se nos ha dicho que era amenazado, suponíamos que era porque era un fraile, y eso, en esta época había mucho, el liberalismo era muy anticlerical, pero hace poco descubrimos que en el archivo de la catedral precisamente estaban esas claves, y esas claves eran unas cartas, ¿no?, que el padre Rejas escribió, y también una serie de cartas en las que se hacía referencia al padre Rejas, en las cuales las autoridades de Arjona y de Andújar realizaban varias quejas a lo que era el obispado a cuenta de las predicaciones del padre Rejas. Sí, que el padre Rejas decía la verdad, y como eso sí, dolía a los políticos lo denunciaban Era una voz que dolía, y muchas veces encontraban, se excusaban las autoridades liberales de Andújar o de Arjona en el más mínimo incidente, ¿no?, para atacarlo. Hace poco estuve hablando yo con un investigador que es de Arjona, que se dedica más a lo que es la historia del arte, que es Pepe Domínguez Cubero, el cual me comentaba de que, estuvimos hablando sobre una serie de hechos que ocurrieron en Arjona, y era curioso porque el hecho era de que, una persona desequilibrada entró a la iglesia, ¿no?, en mitad de un sermón del padre Rejas, y armó un escándalo, ¿no? También el padre Rejas tenía una costumbre cuando estaba en Arjona, y era que muchas veces el sermón no lo decía desde el púlpito, sino que bajaba y el sermón lo hacía pues paseándose, digamos, entre los bancos, entre las bancadas y entre las personas, decía el sermón. Y entonces se juntó esta actitud, que era vista, el tema de decir el sermón entre la gente, decirlo de tú a tú, con lo del loco, y entonces, la autoridad, la gente salió huyendo de la iglesia, se armó un escándalo muy gordo. Y la autoridad de Martos, de Arjona, pues entonces le elevaron una queja a lo que fue el obispado, diciéndole de que quién era este hombre, que decía en los sermones que salía la gente corriendo, que había entrado allí a una persona y tal. Y entonces el padre Rejas les decía que él cogía a ese alcalde y lo metía en el mismo saco que había que metía a ese loco y lo mandaba fuera. Ese loco que tampoco tenemos que descartar la hipótesis de que fuese un poseso, ¿no? Porque está visto y comprobado, solamente hay que leer el Evangelio, que a nuestro Señor Jesucristo, pues también al paso de sus predicaciones le salían los mismos poseídos por el diablo. Creo recordar que me comentaba Pepe Domínguez Cubero, que las autoridades de Arjona dijeron que ese loco no había entrado, sino que estaba allí, y que en un momento, mientras el padre Rejas estaba allí, digamos, dando el sermón,
pues entró como una especie de éxtasis o alguna historia de esas que fue que llevó a la gente, pues claro, a asustarse y a salir corriendo de la iglesia. No es de extrañar porque se sabe que la masonería y casi todas las autoridades de los ayuntamientos liberales en ese entonces eran masones. La masonería está muy relacionada también con el espiritismo. Y entonces no sería de nada de extrañar que esté loco o vaya uno a saber si eso no fue todo un tinglado montado por los mismos políticos para que el escándalo pues redujera la boca del padre Rejas, porque cuando un predicador de la palabra de Dios, como el padre Reja era, dice las verdades como puños y esas verdades duelen, pues desde luego que tiemblan los cimientos del infierno, ¿no? Y los políticos en ese sentido pues son muy amigos de los cimientos del infierno, así que no me extraña que también fuese posiblemente, muy posiblemente, incluso más que un caso de posesión diabólica, un tinglao bien montado, una conspiración en toda regla para llamar la atención y que la autoridad religiosa pusiera en su sitio al padre. Desde luego lo que vemos en la documentación nos indica eso, ¿no? Y, hombre, no queremos decir, nosotros los sermones del padre Rejas no hemos llegado a conocer, no hemos llegado a conocerlos, porque tampoco nos queda ningún escrito. Teníamos alguna documentación de una serie de libritos en el que él reflejaba algunas anotaciones y eso, pero eso se perdió. Y tampoco creemos que tampoco fuese tan escandaloso lo que dijese en estos sermones, porque después hemos podido constatar un libro que él escribió, que se llamaba Exhortación al estudio de la doctrina cristiana, en el cual él solicitaba la licencia para publicar ese libro y la referencia que se daban desde lo que era el censor del obispado eran muy buenas, ¿no? Se decía que no se salía de la doctrina. No se salía de la doctrina ni nada, ¿no? Me parece que hay una revista, pero es porque cita a un tal fray Feliciano de Sevilla, ¿no? Pero solamente eso. Pero no hay nada. Toda esta persecución que se montaba contra el padre Rejas es la persecución propia, pues, de los que llevan la cruz, ¿no? O sea, de los cristianos, de verdad, porque no se puede ser cristiano y no estar perseguido, pues, por aquellos que no comulgan con Cristo. ¿Y por qué? Pues porque el cristiano que no es perseguido por otros, mal cristiano será. Ese es que se amolda, ese se adapta, contemporiza, y el padre Rejas pues no era de esos, y era normal no solamente que le montaran estos saraos, como el que tú nos has contado ahora en Arjona, sino incluso que conspiraran contra su propia vida. Incluso hubo casos en los que llegaron a atentar contra su vida. Bueno, no es el único religioso que muere en el siglo XIX. Religiosos muertos en el siglo XIX por atentados terroristas hechos por esos amigos de la libertad llamados liberales, hubo muchos. Por ejemplo, el obispo de Vic, ese fue asesinado también. Sí, entonces, aquí hubo también casos, además eso se explica muy bien y de hecho son muchas de las causas, de los hechos que se argumentan para su proceso de beatificación, ¿no? Hubo varias veces de que quisieron atentar con su vida. No llegó la sangre al río, pero sí, su proceso de beatificación, el libro suyo, es muy jugoso en cuestión de sucesos de eso. Sí, no llegó a la sangre al río, pero no porque no quisieran que la sangre se derramara, sino porque por intervención, podemos decir que no humana, sino sobrenatural, el padre Rejas desarmaba a esos que querían atentar contra su vida. Es el caso, por ejemplo, uno de los casos más impactantes, cuando yo leí todo este documento que tú citas, en el que se nos da reseña de toda su vida, milagros y obra, pues es el caso que le ocurrió en una casa de Andújar, donde parece ser que dos sicarios de la francmasonería fueron una noche a por el sacerdote, llamaron a la puerta, se quedaron en el zaguán y pidieron que por favor bajara, y cuando bajó estaban muertos los dos, habían muerto los dos que iban a matarlo, sin que nadie supiera la razón por la que esos dos hombres habían caído fulminados al suelo en el mismo zaguán de la casa donde planeaban liquidar a este hombre de Dios. Y mucho menos el padre Rejas, que no sabía sí, porque el padre Rejas estaba arriba, el padre Rejas estaba en el piso de arriba y fue llamado por una persona, padre Rejas, que hay dos señores que lo esperan ahí a la puerta. Después averiguó que estos dos señores eran dos sicarios que iban a liquidarlo, ¿no? Bueno, son muchos los casos, ¿no? Y bueno, también, pues ya que estamos en torno a Jimeno,
qué duda cabe que también tenemos que referirnos, como no, pues a su paso por aquí, porque el padre Rejas pasó por aquí, como bien sabemos. Incluso tenemos una carta fechada que precisamente le escribió en Toro Don Jimeno. ¿La escribió aquí, en Toro Don Jimeno? En Toro Don Jimeno, Hombre, precisamente haciendo referencia a algunas de estas quejas que tuvo, en fin, explicándole al obispado que él cuando estaba en Arjona o en Andújar, pues que no, que tampoco era la cosa como pintaban las autoridades, ¿no? En la casa de Benito Vegara, creo que era donde él se hospedaba siempre que paraba aquí en Toro Don Jimeno. Era un tosiriano que le cedía la casa pues para que viviera en ella mientras que estaba aquí unos días para predicar y confesar a las monjas dominicas que no habían sido exclaustradas, porque era una comunidad femenina, y también en Santa María o en San Pedro, no sé dónde, en qué parroquia. Creo que era Santa María. Santa María, ¿verdad? Santa Bueno, María. pues en la calle Techada tenía su casa Benito Vegara, y en esa casa se dice, se cuenta, se sabe con certeza, también se sabe por tradición oral, pero está escrito también, que el padre Rejas pasaba las estadías que le tocaba vivir aquí en Toro Don Jimeno. Y una cosa que siempre también a mí me llamó mucho la atención, cómo el padre Rejas, creo que un año antes de la revolución llamada la Gloriosa de 1868, que terminó expulsando de España a Isabel II y poniendo en España, implantando en España un sistema que sería el sexenio llamado revolucionario, muy convulso también, pues esa revolución que tanta sangre costaría a España, no la revolución en sí, que fue bastante pacífica, sino todo lo demás, todo lo que vino en esos 6 años de democracia, pues resulta que fue profetizado por el padre Rejas, ¿verdad? Sí, contamos porque el padre Rejas, como hemos dicho, murió un año antes de que fuese la revolución, precisamente un 14 de septiembre de 1867. Eso es, un año justo. Festividad 14 de septiembre, en la que se celebra allí en Jamilena el Día de Jesús. De hecho, él predijo hasta su muerte que justo cuando pasara nuestro Padre Jesús, el patrón de Jamilena, por su casa, al poco moriría, y efectivamente ocurrió así. Y como hemos dicho, él predijo lo que fue la Revolución la Gloriosa. Yo creo que recordar que fue hacia 1865. Años antes, entonces, años. Un poquito antes, ¿no? En la que decía, creo recordar, que llegarán tiempos en lo que lo blanco se convertirá en negro, en que, en fin, una serie de cosas, ¿no? que es lo que se argumenta y lo que tú lo sabes porque lo has trabajado, ¿no? Que era lo que predecía la Gloriosa, ¿no? Que llegaría a convulsionar todo lo que es el panorama político Y social de España. Bueno, y también otro de esos predicadores que pasaron por aquí, que dejaron pues su impronta, y que por eso mismo se explica después que en estos pueblos todavía, pese a que le pese, pues el catolicismo todavía se viva, más o menos, pues es el padre Tarín, el padre Francisco de Paula Tarín, que nace en Valencia, ¿verdad, José Carlos? Nace sí, en Valencia. Este es un jesuita que es valenciano. Es apóstol del Sagrado Corazón, y este jesuita pues vino aquí a Toro Don Jimeno en muchísimas ocasiones. Tan es así que el famoso don Juan Montijano, que todos ustedes saben que no solamente tuvo como afición la historia de nuestro pueblo, sobre todo, sino que también fue sacerdote y que fue incluso canónigo de la Sacra Iglesia Catedral de Jaén, pues el padre Juan Montijano le debe, según confiesa en sus memorias, que llegamos a publicar en Órdago, le debe la vocación sacerdotal justamente al padre Tarín. El padre Tarín parece ser que es que llenaba los templos de Toro Don Jimeno cuando aterrizaba en Toro Don Jimeno. Era muy querido entre las masas de todos los estamentos sociales, de todas las clases sociales, y era tanta la atención que el pueblo ponía en el padre Tarín, que incluso se llega a decir que una de las puertas laterales de la iglesia de San Pedro se tuvo que abrir justamente para poder permitir que tanta gente como era la que entraba a seguir sus sermones pudiera entrar y salir, porque con una puerta es que no se daba abasto. Sí, en esta época lo que es la religiosidad estaba muy, estamos hablando de lo que es, podemos decir, el primer tercio del siglo XX, ¿no? De hecho, yo creo recordar que por esta época, y seguramente también con la visita que hizo aquí un obispo de Jaén por aquella época para fundar lo que fue la casa o el convento de las Mares Desamparados, pues seguramente el padre Tarín viniese de la mano de
de este obispo. Yo, por lo que tengo rastreado, mucho tiene que ver la presencia del padre Tarín en nuestro pueblo con la casa de Villalta, Sí. Porque aquí tenemos precisamente la fotografía de época del padre Francisco de Paula Tarín, que es siervo de Dios y que precisamente el postulador de su causa recibió con mucho agrado la revista en la que nosotros, publicando las memorias del padre Juan Montijano, de la chica, pues hacíamos constar que gracias a la gracia de este hombre, a los dones que tenía este hombre, pues se pudo suscitar la vocación de este otro sacerdote, ¿no? Y eso siempre pues es motivo de señales para una causa de beatificación como la que está en curso, precisamente para este hombre de Dios, que tanto tiene que ver con Torodonjimeno, con Escañuela también tiene mucho que ver, y con los pueblos de alrededor. Seguro que también pasaría por Jamilena. Seguramente. Fijo que pasaría por Jamilena. Ya digo que este hombre también fue un hombre que, claro, no vivía aquí como vosotros teníais la suerte en Jamilena de contar como vecino al padre Rejas, pero sí que pasaba habitualmente. Podemos decir que en periodos muy breves eran los de su ausencia. Y este hombre, pues ya digo, don Juan Montijano me contaba a mí, personalmente me lo contaba, de qué manera el padre Tarín, precisamente, hablando antes de los masones, había convertido a uno de los masones más significativos del grupo masónico que existía en Torodonjimeno, llamado Unión Fraternal. Estos masones parece ser que iban al sermón del padre Tarín pues en plan broma, ¿no? Para mofarse de la fe, de esa fe estúpida que tiene la gente de pueblo, pues claro, la gente que sabemos, la gente leída y la gente culta, eso era lo que pensaban, y por desgracia eso es lo que piensan tantos tontos de hoy. Pues la gente culta no puede ser cristiana, ni puede creer, claro, la gente culta tiene que presumir de ser una impía y una irreligiosa. El caso es que estos masones iban a los sermones del padre Tarín, me contaba don Juan Montijano, y fue tan impactante uno de esos sermones que uno de ellos verdaderamente parece ser que se sintió removido en sus entrañas, y al término del sermón pues tuvo un encuentro personal con el padre Tarín, pidió confesión, se salió de la masonería y regresó a la Iglesia Católica, porque es que no se pueden ser las dos cosas. Por eso más de algún ministro de nuestro gobierno actual pues no sé qué hace muchas veces en la Iglesia, cuando tiene que ir a algún tipo de sepelio o de ceremonia religiosa, porque muchos de ellos pertenecen a esto otro, a eso llamado francmasonería. El padre Tarín, pues también es un hombre que no fue tan perseguido como el padre Rejas, los tiempos eran vivió otros. Vivió otra época, no fue tan perseguido, gracias a Dios, como el padre Rejas. No obstante, pues sí que tenemos que decir que sí que obraba, si no milagros, verdaderamente pasaban cosas a su alrededor que no eran normales. El caso es esto, el caso que pongo de la conversión de un hombre que, bueno, que ha abandonado la Iglesia, que ha abandonado la fe y que de repente, gracias a la palabra de este otro, pues regresa a Cristo. Pero es que aparte de eso, también podemos contar cómo suscita el padre Tarín, eso nos lo cuenta don Juan Montijano maravillosamente en sus memorias, cómo fomenta la fe entre los niños de aquí de Torodonjimeno, y de qué manera en el caso de Juan Montijano pues es que no solamente fomenta la fe, sino que suscita la vocación sacerdotal que va a marcar la vida de un hombre pues por toda su vida, ¿no? Con todo el bien que hizo. Y después también cuentan otra del padre Tarín, pero esta tuvo lugar, por eso digo que lo más probable es que el padre Tarín viniera aquí a Torodonjimeno de la mano de los marqueses pontificios de Villalta, porque esta otra anécdota tiene lugar justamente en lo que hoy día se conoce como Pilar de Moya, esa cortijería en la que, por cierto, había una capilla en la que predicó y también ofició misa el padre Tarín. Y es que parece ser que estando allí, hospedado por la marquesa de Villalta, pues nuestro jesuita padre Tarín, conoció a un mulero, una persona del campo, de los que trabajaron allí en el cortijo, que no se había confesado, por lo visto, en muchísimo tiempo, ¿no? Que pasaba de la confesión como otros pasan del fútbol, por ejemplo, mi caso. El asunto está en que este hombre, pues le dijo el padre Tarín a este hombre que, hombre, a ver si te confiesas,
vuelve, ¿no? Que llevas muchos años sin confesar, desde que te casaste no has pasado por el confesionario. Y entonces muy gracioso, le dijo el hombre el criado de la casa de Villalta, le dijo: mire usted, yo hasta que no vea que usted se pone delante de un toro, yo no me pongo delante de un cura. Y el caso fue que en ese tiempo, que aquello era una dehesa y había toros y había ganado, pues el padre Tarín, ni corto ni perezoso, por tal de que se pusiera delante de él para confesarlo, no se lo pensó dos veces. Cuentan testigos, a mí me lo han contado testigos que lo vieron, o mejor dicho, que se lo contaron los que lo vieron, porque estamos hablando del principio del siglo XX, que el padre Tarín cogió y, ni corto ni perezoso, se quitó la capa, se metió dentro donde estaban los toros y miren por dónde, que uno de los toros más bravos se fue hacia él, embistió, y cuando llegó a unos palmos del padre Tarín, el toro se arrodilló delante de él. Eso, desde luego, fue una cosa que todos los que estaban presenciándolo pues dijeron: milagro, ¿no? Se cuentan muchas veces este tipo de milagros en la vida de los santos. No es el único en el que... en el caso de, por ejemplo, como hemos dicho del Padre Regés, también hay casos semejantes. También de cómo los animales, ¿no? Sí, o también de cómo a lo mejor Jamilena se salvara del pedrisco, de las plagas, ¿no? En fin, contamos con muchos episodios que nos cuentan esta historia, ¿no? Taumaturgia. Sobrenaturales, que podremos decir sí. hoy. No, claro, algunos dirán, eso es milagrería, solamente los catetos pueden creer, ¿no? Pero bueno, allá ellos si no quieren creer, tampoco hace falta ver milagros tan asombrosos para creer, ¿no? Pero bueno, que están ahí, ¿no? Que están ahí, y que nosotros los referimos aquí pues porque forman parte de las anécdotas, del anecdotario de nuestros pueblos y de nuestros antepasados, porque estas cosas, si no las vieron ellos mismos, pues las comentaban entre ellos, ¿no? Y eso hacía, y eso explica también, que en nuestros pueblos todavía pues la Iglesia Católica pues sea la mayoritaria, por mucho tiempo que sea así, y, hombre, pues todavía esté en vigor esa fe de nuestros mayores que no hay que perder. Y bueno, yo creo que ya podíamos hablar de don Juan Montijano, en este caso, pero sobre todo ya no en el apartado sacerdotal, en el apartado de su vocación sacerdotal, sino en el apartado de investigación, porque me parece que has traído un libro, y ya de esta manera pues vamos cerrando el programa de hoy, un libro que es una de las piezas fundamentales de su bibliografía, ¿verdad? Sí, don Juan Montijano es uno de los investigadores más importantes que hubo en lo que ha sido la provincia de Jaén. Fue cronista de aquí de Torodojimeno, y se le debe el honor de decir que fue el único, digamos, que se ha dedicado o que se dedicó a estudiar la historia de Torodojimeno de una manera, digamos, científica, no tanto, sí, ¿no? Pero más o menos. Fue la que todos conocen como la historia de la Ibérica Tosiria, ¿no? Un libro que tuvo que editar por su propia cuenta, sin ninguna editorial ni nada, por diversas circunstancias que no vamos a hablar aquí, ¿no? Algún día se pueden hablar, sí, ¿eh? No hay que descartar que se hablen de estas cosas. ¿Por qué no? Sí, me refiero por el tiempo que por el tiempo sí que tenemos que abreviar. Y sin embargo, su obra, digamos, más importante y que más ha trascendido es el libro que traigo aquí, que es Historia de la Diócesis de Jaén y su obispo. ¿Lo puedes mostrar? Eso sí, es. en la que es una especie de episcopologio en el que don Juan Montijano pues trata toda una biografía y todos los sucesos que hubo en la diócesis de Jaén desde el siglo XIII hasta el siglo XX, hasta el obispo que había en 1986, que creo que era Don Miguel Peinado, aunque también trata algo sobre, en fin, cómo fue la historia eclesiástica de Jaén en época visigoda y también en época romana, ¿no? Una de las contribuciones, yo creo que más serias y sobrias de don Juan Montijano a la historia, ¿verdad? A la historia de la provincia. Sí, desde luego. Además, esta obra es una obra de referencia a la hora de acercarse a lo que es la historia de la diócesis de Jaén. De hecho, yo cuando he visto algún que otro trabajo publicado sobre este hecho, don Juan Montijano siempre es cita obligada cuando se trata cualquier obispo, porque esto es una obra inmensa. Bueno, pues verdaderamente es eso que estás diciendo, es una referencia forzosa y obligada. Sin embargo, pues bueno, todavía hay aquí individuos en este pueblo que no quieren que se hable de don Juan Montijano. Pues nosotros
A esos individuos les decimos que si no quieren una taza, pues se tomen 2. Porque nosotros no hemos hecho otra cosa en Órdago que hablar de don Juan Montijano, reconociendo también sus defectos. Sus defectos, como lo que ha dicho José Carlos, no era un investigador de escuela, de universidad, en este sentido, era un cura y sin embargo pues tenía como afición la historia. Pero nosotros en Órdago, desde el primer número, estamos refiriéndonos a él porque, les guste más o menos, es que nadie que no haya sido él en el siglo XX, pues se ha molestado en transmitirnos noción alguna de la historia de nuestro pueblo. Pues mire, señor mío, que sea cura, pues me da igual que sea cura o que sea barbero. El caso es que este señor fue, con sus limitaciones, el único que habló de esto. Y ya digo, no solamente tiene el mérito de haber hablado de la historia del pueblo, sino que encima escribe un libro que, como dice José Carlos, pues este ya no tuvo que pagarlo él de su bolsillo. Me parece que colaboró la Diputación Provincial, sí, ¿no? La Diputación, el CSIC también. Y el CSIC y el Instituto Regional. Que estamos hablando ya de unos organismos serios, oficiales, sí, y muy prestigiosos, y sin embargo, pues es una cita obligada de investigadores. Bueno, pues don Juan Montijano no sigue sin tener calle aquí, por mucho que se empeñara don Rafael, su amigo y nuestro amigo don Rafael, el médico, y resulta que otros que ni han venido aquí a este pueblo, o incluso que nos insultan en sus poemas, pues tienen calle, plaza y todo lo que venga bien. Incluso si tuvieran que poner una plaza de toros, pues a lo mejor alguno que otro también le daría el nombre de quien yo me sé. Bueno, las cosas de este pueblo y las cosas de España, en definitiva, ¿no? Nadie es profeta en su tierra y don Juan Montijano pues no lo fue, y ahora, después de muerto, pues bien viene que lo recordemos. Precisamente de esta manera yo creo que podemos introducir un poco lo que va a ser las jornadas, que están dedicadas justamente a don Juan Montijano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, como dijimos en programas anteriores, nosotros las jornadas pues pensamos que podían servir con cada edición, ¿no?, para homenajear, ¿no?, a los poquitos investigadores que nos han legado esa labor historiográfica a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y precisamente, ya que estábamos en Toro Don Jimeno, pues pensamos que estas primeras jornadas pues podían estar dedicadas a él, ¿no?, ya que fue uno de los investigadores más importantes en Toro Don Jimeno, y en su época podíamos decir que fue también uno de los investigadores más importantes, ¿por qué no decirlo?, de la provincia de Jaén, porque el trabajo que hemos visto es un trabajo que es importante, no es un trabajo sobre historia política y historia de la familia, pero bueno, sí es un trabajo sobre historia eclesiástica que siempre es importante y un trabajo que no se había hecho. Claro, eso es así, ¿no? Eso es así. Y ese es el hecho por el cual dedicamos nuestras primeras jornadas, a las cuales seguimos invitando a la gente para que se apunte, que van a ser el día 22 en el castillo de Toro Don Jimeno, y en fin, que esperemos que podamos... En este sentido yo quería decir una cosa, las jornadas verdaderamente ya cuentan con un buen número de gente, pero sí, siempre es bueno que haya muchos más, ¿no? Y muchos paisanos, pues a mí me han ido parando por la calle, te lo cuento aquí, y me han dicho, pero bueno, es que yo a lo mejor no puedo estar todas las horas que... No pasa nada. Si lo importante no es decir, por ejemplo, hace poco también me llamaba una señora de Toro Don Jimeno diciendo, yo es que no soy estudiante, no soy muy versada en historia. Son unas jornadas que son divulgativas, es decir, el hecho de que nosotros, son científicas en el sentido de que nosotros buscamos que la gente asista como comunicante, es decir, que se preocupe por investigar un archivo y quiera presentar una comunicación, pero que también están abiertas a aquellas personas que quieran escuchar esa investigación y esa labor divulgativa con la que nosotros también pretendemos. Las jornadas tienen, como dije, una función que es tanto científica como también divulgativa. Un punto de encuentro de universitarios y de profesionales de la historia y a la misma gente vez del pueblo, divulgativa. Claro, porque nosotros, el sentido de la historia no es una historia que halagamos para los investigadores, es decir, que yo me lleve el mérito de haber encontrado no sé qué historia. Eso no tiene ningún sentido si nosotros eso no se lo ofrecemos a la gente, para que la gente vea cómo ha sido su historia, ¿no? Es la famosa frase que decía, y que nunca me cansaré de repetirla, Arturo Pérez Reverte, que es un historiador, que es un novelista, pero bueno, para saber lo que somos, tenemos que saber lo que fuimos, ¿no? Y creo que la principal labor del historiador es esa, ¿no? Y desde luego que entendiéndolo como un servicio público,
de qué sirve la investigación de los que se encierran en su torre de marfil y bueno, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y como Juan Palomo. No, es que una historia viva tiene que ser comunicada pues a la gente. Por lo tanto, en estas jornadas no se cierra la puerta a nadie porque no tenga estudios o porque no pueda asistir a todas las horas que vienen programadas. Está abierta a todo el mundo. Eso sí, lo que sí hemos dicho y volvemos a insistir en ello es que nuestros queridos telespectadores que quieren asistir, previamente, por favor, rellenen esa ficha que es gratuita, que no cuesta nada, pero es para nosotros llevar un control de aforo y el etcétera. del aforo, ¿no? Es decir, claro. Ojalá pudiésemos entrar en el castillo más, pero el castillo tiene las plazas que tiene y a nosotros nos gustaría que tuviese más, pero claro, es las que tenemos. Y entonces las fichas de inscripción nos sirven para saber la gente que va a apuntar, ¿no? Y bueno, es la única manera que tenemos de llevar un control de la asistencia. Pues sí, aprovechemos el castillo, por pequeño que sea, porque el teatro me parece a mí que no va a estar en este pueblo en la vida, jamás en la vida. Bueno, pero es el mismo caso que tenemos en mi pueblo. Y además no es que si abren el teatro es que yo estoy por no entrar, porque no sé si se me puede caer, porque según las noticias que tengo, aquello es un poco peliagudo. Bueno, el caso está en que vamos a ir cerrando nuestro programa de hoy, viernes 7 de noviembre de 2008, y no quiero yo cerrar sin algunos avisos, ¿no? Y saludos especiales pues a personas que han tenido un detalle y que nosotros pues queremos agradecérselo. Por ejemplo, es el caso de un amigo nuestro, un amigo que nos ve por internet, no tenemos el gusto de conocerlo personalmente, que nos dice que es del Pirineo aragonés, y bueno, Álvaro Guayar pues nos manda un cariñoso email diciéndonos que sigamos aquí en la brecha y que, bueno, que le gusta nuestro programa. La verdad es que, amigo nuestro, pues encantado de recibir tus palabras, porque siempre suponen un ánimo para los que venimos a hacer este programa y para los que no ven ustedes, pero están aquí también. Y qué decirle, lo que verdaderamente me alegra es que desde el norte de España, de esa tierra de Aragón que personalmente yo tanto quiero, pues nos haya llegado estas palabras tan cariñosas. Yo me alegro muchísimo de que la temática, por lejana que parezca, le interese a nuestro amigo Álvaro, y bueno, y le emplazo a estar aquí siempre que podamos sacar el programa adelante, los viernes, o si no, el día que él tenga a bien vernos. Desde aquí un fuerte abrazo y un saludo. Después también no quería dejar de pasar otra cosa, y es para aquellos que nos ven y que tanto les gusta la genealogía. Es una petición también de una amiga nuestra. El apellido Ratia, como suena, Ratia, a ver qué nos pueden decir ustedes de este apellido. Es un apellido que se encuentra en la zona de Almería y Granada. Y también pues nos preguntaba un poco sobre el particular. Nosotros, como no somos especialistas en la materia, pero sí sabemos que hay muchos especialistas que nos ven en internet, pues lanzamos esa invitación a ver si nos pueden pues guiar, darnos una lucecita para que sepamos de dónde procede el apellido Ratia. Y también, como no, pues darle un saludo a Juan, ¿verdad? A Juan Bárbara, sí, que ha estado enfermo. El pobrecillo ha estado unos días enfermo, pero nos ha seguido viendo desde internet y le gusta este programa. Y como he dicho, lo vamos a tener aquí en Jaén pues, el próximo día 15, en la jornada sobre la guerra de independencia, ya que los dos, tanto Juan como yo, pues presentamos esa comunicación a la jornada sobre los matrimonios en nuestra zona. A ver si hacemos lo posible, ya que viene desde Madrid, para que venga aquí, hombre, que tengo yo ganas de tenerlo en el programa, y por una cosa por la otra sí, siempre... además este año, como tú sabes, se le ha juntado varias cosas de trabajo, y está ahí que entre la genealogía, que es su pasión, la historia y demás, pues no puede tampoco desplazarse tanto, pero intentaremos que se pueda escapar alguna que otra vez para regalarnos un poquillo de tiempo. Muy bien, pues muy bien, Juan, que te mejores. Yo creo que ya estarán bien, porque esto pasaba hace una semana, creo. Que te mejores y bueno, pues que sigas viéndonos, y a ver si nos vemos aquí, que tenemos ganas de que tengamos una tertulia como la que hoy hemos tenido y como la que tenemos todos los viernes a esta hora. Bueno, y ya pues despedirnos ya de ustedes, esperando que haya sido de su interés. El próximo viernes, si Dios quiere, intentaremos estar aquí también con nuevas temáticas.
Y nada, simplemente como siempre tengo la costumbre de despedirme de ustedes deseándole un buen fin de semana, que descansen, que también lo aprovechen, que no todo descanso es no hacer nada, sino hacer otra cosa distinta a lo que solemos hacer, y que la próxima semana, antes de que nos veamos, pues en su vida pues todos los sucesos sean para bien y que Dios les proteja a ustedes. Muchísimas gracias por vernos y queden con Dios.